santo nombre, a meditar en la palabra del Señor. Veníamos meditando en un tema, gloria al nombre del Señor, la semana pasada. Vamos a ver si podemos mirarlo. Y ese tema es un tema que veníamos, gloria a tu nombre, Padre. Veníamos mirando desde la semana pasada que era un llamamiento santo. Recuerda que estamos mirando aquí en la bendita palabra del Señor, en el libro de Shemot o libro de Éxodo. Recuerda que la palabra Shemot significa nombres. La Biblia hebrea comienza con, este libro se llama Shemot por cuanto el libro comienza diciendo estos son los nombres. En la Biblia, la llamada Septuaginta, que es la que nosotros tenemos, lleva el título del libro es Éxodo, que quiere decir salida, porque nos está hablando de la salida del pueblo del Señor de allí de Egipto. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo este tema de un llamamiento santo que está allí en el gloria al nombre del Señor, en el libro de Shemot, capítulo 3, versículo 15. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Ahora se nos quedó aquí un poquito frisado esto. Vamos a ver si podemos, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, si podemos trabajar con esto. A veces nuestros, gloria a Dios, el computador nos falla, ¿cierto? Amén, bendito sea el nombre del Señor. Nos va a tocar tener a veces tener una copia hecha a mano, porque no nos falla tanto cuando es a mano que cuando confiamos en las cosas hechas por el hombre. Entonces hablábamos de aquí de un llamamiento santo, bendito el nombre del Señor, y vamos a mirar lo que dice aquí la palabra del Señor. El primer punto que vimos es llegando hasta su presencia. Como Moisés pastoreando las ovejas de Madián, su suegro de Jetro, sacerdote de Madián, él llega al monte Horeb, al monte de Dios. Allí tiene un encuentro personal con el Señor, llega hasta su presencia, y luego, después de que él llega a la presencia del Señor, entonces encontramos, bendito el nombre del Señor, que él tiene una visión sobrenatural, una visión, el Señor se le manifiesta de una manera sobrenatural. Bendito el nombre del Señor. Y allí, en una zarza ardiendo, hablamos de cómo el Señor también nos habla a nosotros, se nos muestra muchas veces, nos muestra en visión lo que Él quiere. Normalmente se lo mostraba a las personas que llamaba como profetas. Amén, gloria a Dios. Y también entonces vemos que tuvo una visión sobrenatural. Gloria a tu nombre, bendito tu nombre para siempre, Señor. Te pedimos que pongas, Señor, tu mano sobre este aparato, Señor, que reprendas todo el trabajo del enemigo para que nosotros podamos dar. Luego sigue respondiendo al llamado. Vemos respondiendo al llamado como el Señor lo llama, y Moisés dice, heme aquí. Que entonces nosotros vemos la visión, llegamos a la presencia del Señor, el Señor nos lleva a un nivel espiritual, nos mete en su presencia, nos lleva a su presencia. Cuando estamos nosotros en la presencia del Señor, entonces el Señor nos habla a través de su palabra. Esto es una comunicación del Señor y el hombre, y esto viene en 2 vías. El Señor nos habla a través de su palabra, y nosotros no le contestamos a través de su palabra. Nosotros no respondemos lo que Dios nos dice, no somos un eco. Nosotros respondemos con nuestras propias palabras, y esto se hace a través de la oración. Entonces nos lleva el Señor a esta área espiritual, y allí nosotros podemos responder al llamado del Señor. Luego podemos reconocer en qué lugar estamos, en qué lugar tú te encuentras en este momento. Amén.
Hablábamos de que estamos en el lugar santísimo. Nosotros hemos entrado al lugar santísimo. Hemos llegado al lugar santísimo a través del camino nuevo, que es la sangre de Hamashiach, y el velo roto, que es la carne de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach. Y luego es cuando encontramos el último punto, es que el Señor se da a conocer. Aquí le dice el Señor, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El Señor se nos ha dado a conocer. A Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito que está en el Padre, Él lo ha dado a conocer. Nosotros podemos acercarnos a Dios a través de el Hijo de Dios, de Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach, el cual se hizo carne por nosotros. Ahora vamos entonces a entrar en este tiempo, gloria a Dios. Entonces vamos a seguir viendo este punto de un llamamiento santo. Hasta allí llegamos la semana pasada. Hoy vamos entonces a estar mirando cómo el Señor se dio a conocer. Y ahora que se ha dado a conocer, el siguiente punto que vamos a tocar hoy es Hashem conoce nuestra condición. El Señor conoce nuestra condición. Hashem conoce nuestra condición. Dice el versículo 7 al 9. Acuérdate, esto estamos en el libro de Shemot, o libro de Éxodo, capítulo 3. Allí en ese libro de Éxodo ya estamos hablando de Moisés, del profeta Moisés, de Moshe, y estamos entonces entrando en el versículo 7 al 9 del capítulo 3, y que dice de la siguiente manera. Dijo luego Yahweh: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Misraim, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, amén. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios, los de Israel, los de Egipto, los oprimen. Esto es interesante. El Señor nos llama a nosotros, amén. El Señor nos está haciendo a nosotros un llamamiento santo. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para con nosotros al hacer ese llamamiento? Él primeramente nos lleva a su presencia. Llegamos nosotros al monte del Señor, al monte santo, a la presencia misma de Dios, y allí el Señor nos muestra, nos lleva a una área, a un, ¿cómo lo llamaríamos? A un nivel espiritual. Nosotros estamos viviendo físicamente, tenemos un cuerpo físico, pero recuerda que nosotros no solamente somos cuerpo físico, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos uno solo. Amén, uno solo, pero estamos formados por tres elementos: el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu, que fue lo que Dios, con el cual Dios nos dio vida. El alma es la que son nuestras emociones, son nuestras decisiones, son nuestros sentimientos, somos los que tomamos la decisión. Es con el alma que decidimos lo que vamos a hacer, sea bueno o sea malo. Y también tenemos el cuerpo. De tal manera que así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo físico con alimentos sanos, con alimentos saludables, conforme el Señor nos ha ordenado en su Torah, en su palabra, así nosotros debemos alimentar nuestra vida espiritual.
Recuerda que el Señor mismo lo dice, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem vivirá el hombre. De toda palabra que sale de la boca de Dios, la de Bar de Hashem, esta palabra que nosotros tenemos, que conocemos como la Santa Biblia, que es conocida por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento, que ellos llaman el Tanaj, que es la Biblia hebrea, y nosotros tenemos entonces ya no solamente el Antiguo Testamento o Tanaj, sino que también con nosotros tenemos lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, o el Brit Hadashah. Entonces el antiguo pacto y el nuevo pacto, que los dos pactos se complementan en uno solo. El Nuevo Testamento o el Brit Hadashah es la revelación del Antiguo Testamento o Tanaj. Tenemos que tener entendido esto. Ahora, el Señor nos ha llevado a un área espiritual, a un nivel espiritual en el cual nosotros podemos entrar al lugar santísimo, al lugar mismo de su presencia a través de la oración. Pero esto lo logramos hacer gracias a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua Mashiach, que es quien nos trazó el camino. Escucha bien esto, el que nos trazó el camino, y que gracias a ese camino que Él trazó a través de su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, nos dio acceso al lugar santísimo a través del velo roto, que es la carne de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Dice la palabra del Señor que tenemos entrada al lugar santísimo a través del camino nuevo y el velo roto, que es la sangre y la carne de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdate que ahora el Señor viene, gloria a Dios, Él viene, le ofreció su vida en rescate por nosotros, Él vertió su sangre en su totalidad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el escritor de los Hebreos dice que nosotros tenemos acceso. Mira esto, el Señor Jesús dice, nadie viene al Abba, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el escritor de los Hebreos dice, nosotros tenemos acceso a través de HaMashiach, a través de Cristo. No tenemos acceso de otra manera. Nada más nos puede permitir acercarnos al Señor. Recuerda esto claramente, que el Tanaj o Antiguo Testamento es simplemente una visión de lo que el Señor haría en los días de su carne. Acuérdate esto, es solamente el Señor Jesús, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Allí en el capítulo 5, versículo 39 del Evangelio de Juan, en Yohanan, él dice, ustedes escudriñan en las escrituras con mucha solicitud, con mucha dedicación, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué escrituras estaba hablando HaMashiach? Del Antiguo Testamento, del Tanaj, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Era todo el Tanaj está señalando a HaMashiach, desde Bereshit hasta Malaquías, todo el Tanaj señala a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua Mashiach. Entonces Él nos lleva a través de la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, que es esa bendita sangre la que nos marca el camino, la que nos marca el derech, la que nos lleva por la senda al lugar santísimo. Y esa carne rasgada, ¿te acuerdas que nosotros hablamos cómo la palabra del Señor dice que la carne de nuestro Señor Jesucristo fue rasgada? Y en el momento en que esa carne fue rasgada, yo tengo la certeza, no me lo dice la palabra, yo lo digo porque tengo esa certeza, en el momento en que el centurión rasgaba la carne de nuestro Señor Jesucristo, el velo del templo se iba rasgando,
rasgando de arriba para abajo. Acuérdate que el centurión no podía rasgar la carne de abajo hacia arriba, no podía hacer esto. Él clavó la lanza en el costado de Hamashia y al clavarla la bajó. Baja esa lanza que tiene una punta y que es como un triángulo que sobresale. Esa parte rasga completamente la carne de nuestro Señor Jesucristo, por donde salió la sangre mezclada con agua, y eso nos habla de la santificación y la purificación a través de la sangre y del agua. Esto era muy importante, que el Señor pedía que había que hacer purificación con sangre y con agua. Allí nos purifica, nos santifica y nos da entrada. Entonces ya podemos entrar al lugar santísimo, a un lugar que estamos allí. Tenemos que reconocer en qué lugar estamos y escuchar la voz de Hamashia, la voz del Señor que nos está hablando. Ahora decimos que Él conoce nuestra condición. Esto es lo que estamos viendo aquí, es que el Señor Hashem conoce la condición de todos los seres humanos. No hay absolutamente una sola persona sobre la faz de la tierra que Dios no conozca su condición. Y aquí dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Aquí está hablando del pueblo de Israel, pero allí el pueblo de Israel estaba tipificando, escúchame bien esto, estaba tipificando toda la humanidad. El pueblo de Israel tipificaba toda la humanidad que está bajo el poder de Satanás, el poder del enemigo, el poder del adversario de Yahweh, el poder del adversario de Dios. Aquí este pueblo de Israel está tipificando toda a esta humanidad, a la cual Dios, nuestro Elohim, ha querido darle libertad. Dios quiere libertar a todos los hombres del yugo de Satanás, del yugo del diablo. Él quiere libertarte a ti, quiere libertarme a mí. Ya nos libertó aquel que se lavó en la sangre del Cordero, aquel que se lavó en la sangre de Hamashia. Ya somos libres, porque el Señor mismo lo dice en su palabra. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces el Señor aquí conoce, estamos viendo que el Señor conoce nuestra condición. Él conoce nuestra condición, Él conoce cómo, en qué lugar estamos, y dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. El Señor quiere liberar, acuérdate, Egipto es tipo del mundo, quiere liberar a la humanidad de las acechanzas de Satanás, porque Egipto es tipo del mundo y Faraón tipo de Satanás, y Satanás es el príncipe de este mundo. Y dice, y he descendido, alabado sea tu santo nombre. Dice, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conoció su angustia. Dice, y he descendido. ¿Cómo descendió el Señor a nosotros? ¿Cómo vino el Señor? Aquí el Señor está hablando con Moisés. Moisés es un profeta. Moisés es un profeta de Dios, bendito el nombre del Señor. Y allí el Señor se está revelando a Moisés y le está mostrando lo que él haría. He descendido. ¿Cómo descendió el Señor? Descendió, se hizo hombre y habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria como del unigénito que está en el Padre. He descendido para librarlos de manos de los egipcios. He descendido para librar a esta humanidad de manos de los demonios. He descendido para librar a esta humanidad de manos de Satanás. He descendido para liberar a esta humanidad del pecado y de la muerte, dice el Señor. El Señor descendió del cielo, se hizo hombre, habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios que está en el cielo. Vimos su gloria, vimos la gloria del Señor. El Señor manifestó la gloria del Padre. Él descendió, Él se hizo carne, se despojó de su divinidad. Se despojó de su divinidad, dice, y he descendido. ¿Para qué? Para librarlos. A eso vino Hamashia, a librarnos a nosotros del presente siglo malo.
He descendido para librarles a ustedes del poder de Satanás y de los demonios. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. ¿Y cuál es? ¿A qué viene el Señor? Viene a liberarnos, pero no solamente viene a darnos libertad, no solamente vino a dar libertad a la humanidad, porque la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos da libertad, nos hace hijos y como hijos herederos y coherederos juntamente con Cristo, juntamente con Hamashiach. Él vino a darnos una bendición y dice, y vino a sacarnos, a llevarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Amén. Él vino a llevarnos al lugar, a la tierra prometida. A la tierra prometida. Aquí dice a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo, del jebuseo, de todos los feos. Allí iba a llevar el Señor. Esa tierra estaba en manos del enemigo. Satanás no quiere dejarte entrar a ti al reino de los cielos. Satanás siempre va a hacer oposición para que tú no puedas ser libre ni entrar al reino de los cielos. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando Gabriel, dice la palabra del Señor, peleaba con Satanás, escúchame bien esto, peleaba con Satanás por el cuerpo de Moshe, el cuerpo de Moisés. Cuando ya Moisés iba a ir a la presencia del Padre, yo no sé cómo fue, pero era el cuerpo, era un cuerpo físico por el cual Gabriel estaba peleando contra Satanás, porque Satanás no quería dejar que Moshe llegara a la presencia del Señor. Hay unas ciertas potestades que se mueven, mi amado hermano, mi amada hermana, sobre los lugares celestiales. En los lugares celestes, perdón. En los lugares celestes. Aquí, entre la presencia del Señor y entre el hombre hay una nube de demonios, de enemigos que se mueven para evitar que tú puedas llegar a la presencia del Señor, para evitar que tú entres a la presencia, para evitar que tú seas salvo. O sea, ellos van a hacer todo lo posible, y eso lo vamos a ver, todo lo posible para evitar que tú entres a la presencia del Señor. Ahora, el Señor nos ha prometido una tierra, nos ha prometido un lugar, nos ha prometido un lugar donde fluye leche y miel, un lugar de bendición para nosotros. Y ese lugar es la presencia misma del Señor. Es estar con Él eternamente y para siempre. Pero para poder llegar allí tenemos que nosotros, número uno, aceptar que el Señor descendió para librarnos. Aceptar que el Señor vino a darte a ti libertad del pecado y de la muerte. Número dos, entonces tenemos que al momento de aceptar al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, entender que somos siervos suyos. Y que si somos siervos, tenemos que tomar la coraza de justicia, tenemos que tomar las armas de nuestra milicia. El Señor nos está formando como un ejército. Pero las armas de nuestra milicia, mi amado hermano, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pero aquí el Señor dice que Él conoce nuestra condición y Él descendió.
Él no te va a mandar a ti solo, ni te va a mandar desarmado. Tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que echar mano de la vida eterna. Tenemos que ir a su presencia. Tenemos que nosotros ganar esta batalla. Esto no es solamente, mi amado hermano, para de que por fe yo soy salvo. Sí, por fe soy salvo, pero tengo que pelear la buena batalla. Tengo que entregarme al Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Tejilín, capítulo 103, versículos 13 y 14. Libro de los Salmos dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahweh de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él sabe. Él conoce nuestra condición y sabe que somos peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra. Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando habla de todos, está hablando de la humanidad entera. Él no quiere que nadie se pierda. Precisamente por eso nos mandó el Señor a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces recuerda, número uno, en este punto que estamos tratando hoy, Hashem conoce nuestra condición. El Señor conoce nuestra condición y sabe por qué estamos pasando. Él descendió para darnos libertad. El siguiente punto que quiero tocar en esta tarde, bendito el nombre del Señor, es escogido con un propósito. Escogido con un propósito. El Señor descendió, el Señor te da libertad, el Señor quiere darnos libertad, pero también somos escogidos con un propósito. Versículo 10. Escucha esto. Versículo 10. Ven, por tanto, ahora. Ven, por tanto, ahora. Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Ven, ven. El Señor nos está llamando. Ven. Te está llamando. Me está llamando. Ven. Por tanto, ahora, no mañana, no pasado, no en un futuro. Ni en el pasado nos llamó, es ahora que el Señor te está llamando a ti, es ahora que el Señor me llama a mí, es ahora que el Señor llama a aquellos que han sido redimidos por la sangre vertida en la cruz del Calvario. ¿Para qué nos está llamando el Señor? Y te enviaré a Faraón, y te enviaré a la presencia de Satanás, y te enviaré al mismo trono de Satanás. Te enviaré allí. ¿Con qué fin? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí vamos a hablar no de los hijos de Israel, sino de la humanidad. Para que saques, voy a parafrasearlo de esta manera. Te enviaré a Satanás. Te voy a enviar a ti hacia Satanás. Para que saques del mundo a mi pueblo, los hijos de los hombres, a esta humanidad. Te voy a mandar al mismo reino de Satanás, al mismo trono. Te voy a mandar para que lo desafíes, para que saques a aquellos que están en las tinieblas a su luz admirable. Para que los saques. Es que el Señor nos dijo, en su palabra nos dice, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos está llamando a que hablemos, a que proclamemos, a que publiquemos su palabra. Las besudas que Jehulá del Malchut Hashem, las buenas noticias del reino de Dios, las buenas noticias de salvación. Que hay esperanza para el ser humano, que hay esperanza para el hombre,
que el hombre puede ser salvo, pero el hombre solamente será salvo cuando acepte la redención que Dios le ha otorgado a través de la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Por eso la palabra dice, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Volvemos a recalcar en este texto. Dice el libro de Jebudot, capítulo 9, libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16, de la siguiente manera. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ve? Le está dando la misma orden. ¿Con quién está hablando el Señor aquí? Con un hombre llamado Ananías. El Señor se le apareció a Ananías en visión, como se le apareció a Moisés en visión. Le habló en visión, en una visión le habló. Moisés estaba viendo una zarza que ardía y no se consumía, era una visión. Ananías estaba orando y el Señor le habló en visión y le dijo, ve, porque que hay un hombre que está por allí en un cierto lugar y él ora y ve que un hombre llamado Ananías viene y le pone la mano sobre su cabeza y recuperará la vista, sobre sus ojos. Ahora, mira, está hablando el señor Ananías y le está hablando de Saulo de Tarso, de Shaul, el que había perseguidor de la iglesia, perseguidor de la caída del Señor, perseguidor de la congregación, enemigo de Dios, pero que tuvo un encuentro personal con el Señor. Pero ahora el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Ve, está enviando a Ananías ante un hombre que había sido enemigo de Dios. Y el Señor le dice, porque yo le mostraré que ya se le terminaron sus problemas. Porque a nosotros nos enseñan que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, a Rebemelech, a Yeshua HaMashiach, como nuestro Salvador, como nuestro Goel, los problemas se nos acaban. Pero la realidad es otra. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, cuando aceptas a HaMashiach como tu único y suficiente Goel, tus problemas no se acaban. Tus problemas hasta ahora comienzan. Tus problemas hasta ahora van a comenzar. Mira lo que le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Acuérdate que el Señor nos dice que nosotros estamos enrolados en su milicia. Estamos enrolados en el ejército de Dios. Y tenemos que ir a predicar el mensaje del Evangelio, derribando todo argumento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Somos escogidos con un propósito. El Señor te quiere llevar y me quiere llevar a mí a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de santidad, a su presencia eterna. Pero nosotros necesitamos saber que tenemos que pelear, volvemos al punto, la buena batalla de la fe, de la emuná, echar mano a la vida eterna. Amén. Tenemos que echar mano a la vida eterna. Es que ser salvos, eso no es, ser salvo no es fácil. La Biblia me dice que el justo con dificultad se salva. Escucha esto, con dificultad. Cuanto menos, o cuanto más el impío, cuanto más el impío y el pecador. Cuanto más, si a nosotros nos cuesta, cuanto más al impío y al pecador. Entonces, el Señor nos llama, el Señor nos está mandando, el Señor nos conoce nuestra condición, nos llama, nos está enviando y ahora viene entonces el punto que sigue es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir, alabado sea el nombre del Señor? ¿Quién soy yo para ir a la presencia del Señor, para ir a la presencia de Satanás? ¿Acaso qué poder tengo yo? ¿Tengo yo poder? ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Moshe? Moshe era una persona que había sido adoptado por la hija de Faraón. Había vivido en la casa de Faraón, pero había asesinado a un egipcio. Faraón quería matarlo, Faraón quería destruirlo. Faraón ya le tenía el ojo, seguramente ya tenía, Moisés ya tenía circular roja de la Interpol. Ya estaba siendo buscado por todo el mundo para ser llevado a Egipto. Y él dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir ante el enemigo? El enemigo ha querido destruirte a ti. El enemigo quiere destruirnos a nosotros. Ese es el trabajo de Satanás. Yo voy a destruirlos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Satanás quiere destruir nuestra vida? Porque nosotros fuimos liberados del poder de Satanás. Porque el Señor nos sacó de Egipto. Porque el Señor nos llevó a su presencia. Porque el Señor nos llevó a su monte santo. Allí nos habló en visión. Allí nos habló. Allí en el lugar santísimo nos llamó, nos mostró, nos ha dado un propósito. Ahora que yo he salido, ¿cómo puedo volver? Señor, ¿cómo puedo volver yo? ¿Cómo puedo yo volver ¿cómo le llamamos esto? ¿Cómo yo puedo volver al mundo? ¿Cómo regresar al mundo, Señor? ¿Puedo volver al mundo? ¿Debo yo volver al mundo? Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor, para volver al mundo? ¿Quién? ¿Cómo puedo volver? Y el Señor nos está llamando, dice: ven. ¿Por qué? Porque nosotros, mi amado hermano, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor Jesús, cuando oraba por sus discípulos, él decía: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. No, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Aquí el Señor, cuando está orando por sus discípulos, ahí en el versículo 10, el capítulo 17, dice el Señor en el versículo 14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, sigue diciendo, versículo 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mira esto, el Señor está diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Ustedes están en el mundo. Ustedes van a regresar. Ustedes van a volver. Pero ustedes no se pueden contaminar con el mundo.
El propósito de Dios para con nosotros es que nosotros vayamos al mundo y le prediquemos al mundo y demos libertad a los hombres a través de la palabra. El Señor entonces aquí está diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces el Señor, nosotros somos los hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios por adopción. Somos hijos de Dios. Somos siervos de Dios y somos soldados del ejército de Dios. Amén. Ahora, el siguiente punto, el Señor dice, estaré contigo. Estaré contigo. El versículo 12 del capítulo 3 de Shemot, o del libro de Éxodo, dice lo siguiente. Y él respondió, ve, vuelve a mandarlo, ve, porque yo estaré contigo. Mira esto, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios, Elohim, en este monte. Amén, gloria a Dios. El Señor nos está diciendo, ve. Ya no solamente, yo ya estoy sacando la excusa de quién soy yo. El Señor te está diciendo, ve, estás en el mundo, pero no eres del mundo. El Señor te va a guardar del mal. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. El Señor no te nos manda solos. Es que nosotros nos movemos en el mundo físico. Pero el Señor se mueve en el mundo espiritual. Nosotros nos movemos en lo que vemos. El Señor se mueve en lo que nosotros no vemos. Nosotros sabemos que hay una guerra, ya lo hemos hablado, no contra carne ni contra sangre, no contra personas de carne y hueso, esa no es nuestra guerra, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Amén. Entonces vamos batallando en una manera espiritual. Vamos en el mundo físico. Nos estamos moviendo en el mundo físico. Vamos a predicarle a personas de carne y hueso. Pero nosotros tenemos que saber que estas personas de carne y hueso no están en una cárcel física, sino en una cárcel espiritual. Que sus carceleros no son guardianes físicos, sino guardianes espirituales. Son carceleros, son espíritus de demonios que los tienen cautivos, que los tienen encarcelados, los tienen bajo opresión. ¿Qué tipo de opresión? La opresión de las drogas. ¿Qué tipo de opresión? La opresión del alcohol, del tabaquismo, de los vicios. ¿Qué tipo de opresión? Opresiones de adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo. Todo este tipo de opresiones. ¿Qué tipo de opresión? Tipo de la avaricia. Tienen las cosas puestas en las cosas de este mundo. Esta es la opresión. Son espíritus. Son espíritus inmundos que se están moviendo sobre las personas. Están allí, las tienen cautivas. Y nuestra obligación es ir y darles libertad en el nombre del Señor, en el nombre de Hamashia, predicarles el Evangelio, decirles que hay esperanza de vida, que el Señor quiere darles libertad del pecado y de la muerte. Entonces, cuando nosotros estamos allí compartiéndole el mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim, entonces Satanás no va a querer soltarlos, no va a querer dejarlos ir. Vamos a tener que batallar. Y esta es una lucha espiritual, mi amado hermano. El Señor dice, yo estaré contigo. ¿Qué dice el Señor allí en el libro de Mateo, capítulo 28? El Señor nos dice, Mateo 28, versículo 19 y 20. Voy a leerlo desde el 18. Jesús, Yahshua,
Yeshua, Rebemelech Adonai, Yeshua HaMashiach se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Abba, del Bene Adam y del Ruach HaKodesh, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que se purifiquen en Tevilá, en el bautismo. Bautícenlos. Predíquenles, lleven el mensaje, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, haciendo tevilá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la promesa. Y he aquí, Ginei, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros lo llevemos, entonces vamos a ir todos reunidos, todos congregados, todos llenos de la presencia del Señor, a adorar al Señor en su monte santo, en su misma presencia. Amén. Yo estaré contigo. Y ya el siguiente punto, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Aquí hay algo que vamos a entrar un poquito en algo así como una especie de polémica. Amén. Una especie de polémica. ¿Cuál es su nombre? Dijo Moshe a Elohim: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo: el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esta es una polémica grande. ¿Cuál es su nombre? Hoy por hoy hay muchísimos movimientos religiosos cristianos, pseudo-cristianos, mesiánicos, pseudo-mesiánicos. Sin contar con los movimientos, por ejemplo, con el judaísmo o el islamismo, ellos, aquí encontramos un problema. Es el problema del nombre de Dios. ¿Cómo se llama Elohim? ¿Cuál es el nombre de Elohim? Yo voy a ir a ellos y les voy a decir, ¿saben? Voy a hablar de los cristianos y de los mesiánicos, sobre todo los mesiánicos, pseudo-mesiánicos. Nosotros, gracias al Señor, no nos consideramos ni cristianos ni mesiánicos. Nos consideramos discípulos de Cristo o talmidim de Hamashiach. ¿Qué significa exactamente lo mismo? Amén. No nos estamos nosotros enmarcando en una religión. Ahora, ellos empiezan, aquí encontramos algo interesante. ¿Cuál es el nombre? Entre los mesiánicos, sobre todo, esos llamados mesiánicos, hay un problema gravísimo. Ellos dicen: mire, el nombre del Señor de Hamashiach no es Jesucristo. Eso es un nombre griego, eso es un nombre pagano, ese es un nombre romano, eso es un nombre de un dios pagano, y empiezan a contradecir la enseñanza que hemos recibido durante siglos a través de la palabra del Señor, sabiendo que la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Ahí vamos. Ahora, entonces dicen no. Y aquí encontramos entonces otro problema. Vienen los mesiánicos y dicen: no, el verdadero nombre del Señor es Yeshua. Yeshua. Otros dicen: no, el verdadero nombre del Señor es Yahashua. Otros vienen y dicen: no, el verdadero nombre del Señor es Yeshua. Y entonces, entre los mismos llamados mesiánicos, no se ponen de acuerdo en cuál es el nombre del Señor. No aceptan el nombre de Jesucristo, pero le llaman Yeshua, o le llaman Yahshua, o le llaman Yahashua. Y entonces empieza la controversia. La controversia al decir que es que el nombre del Señor es nombre sobre todo nombre, definitivamente. El nombre del Señor es nombre sobre todo nombre. Aquí es algo que me llama mucho la atención. Moisés le dice: si me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué les responderé? Y entonces yo tendría que irme allí al libro de Apocalipsis, o el libro de Gisgalus,
y a ver si lo puedo encontrar. Cuando dice la palabra del Señor, cuando el Señor desciende, dice aquí la palabra del Señor, creo que es capítulo 20, cuando el Señor desciende, amén. Gloria al nombre del Señor, bendito su nombre para siempre, no. Y entonces dice que él traía un nombre que nadie conoce, bendito el nombre del Señor. Quisiera encontrarlo. A veces yo no estoy diciendo que conozca toda la palabra y que sepa dónde está exactamente todos lo que dice la palabra, los versículos, los capítulos, pero sí quiero que poder buscar este punto, porque aquí habla que me dice que el Señor dice que desciende con poder y gran gloria, bendito su santo nombre, quiero encontrarlo, gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Cuando el Señor viene a arrebatar, a levantar su pueblo, gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. Y dice la palabra que su nombre es el Verbo de Dios. Alabado el nombre del Señor. Cuando Él desciende, vamos a ver si está por acá, dice... al tercer ángel derramó su copa, el quinto ángel derramó su copa, el sexto, el séptimo. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Bueno, gloria a Dios. No recuerdo dónde está exactamente en este momento, pero sí me habla de que su nombre es el Verbo de Dios, que viene, Él viene vestido. Gloria a Dios, y allí Él viene, desciende con poder y Él toma el control, gloria a Dios. Después lo voy a estar buscando, pero ¿cuál es su nombre? Entonces, el nombre del Señor, que tanto nosotros estamos procurando buscar, vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Qué dice el Señor cuando le decimos cuál es su nombre? Y el Señor, esto es bien interesante. Aquí nosotros hemos conocido el nombre del Señor como Yahweh, como Jehová. Otros le llaman, no sé cómo le llaman. Pero mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Y le respondió Elohim a Moisés. Le respondió Jeje Ashair Jeje. Jeje Ashair Jeje. Y respondió a Moisés, yo soy el que soy. Así diráis a los hijos de Israel, me envió a vosotros. Esto es interesante. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, que para siempre con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál es el nombre? Así está escrito en la Biblia, en la Biblia judía ortodoxa, y así está escrito en el Tanakh de la Biblia hebrea. Ese es el nombre. Yo soy el que soy. Ese es el nombre. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ese es el nombre del Señor. ¿Quieres tú saber el nombre del Señor? No necesitas saber mucho hebreo. No necesitas saber mucho arameo. No necesitas ser una persona de un conocimiento profundo en los idiomas bíblicos. Simplemente necesitas saber que el nombre del Señor es simplemente yo soy el que soy. Para el pueblo de Israel, Yahweh o Jeje es el que fue, el que es y el que vendrá, el eterno presente. Para nosotros los que hemos creído en Yahshua, en Jesús de Nazaret, Él es el que fue, el que es y el que vendrá.
es el mismo. ¿A quién voy a predicar? Yo no necesito saber idiomas. Yo no necesito contender por nombres. Yo no necesito decirle a la gente Jesucristo, Yahshua, Yahshua, Yeshua. No. Porque Él sabe de quién estoy hablando. Cuando yo hablo de Jesús de Nazaret, cuando yo hablo de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, su nombre puede ser muy griego. Su nombre puede ser muy griego, pero es el mismo Cristo, el mismo Hamashiach, el mismo Hijo de Dios que nació de una virgen y que murió en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario, para salvarte a ti y para salvarme a mí. No necesito contender con otros por el nombre del Señor. Él es el gran yo soy, el eterno presente, el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por siempre. El que te ha mandado a ti y me ha mandado a mí a predicar el mensaje del evangelio del reino de Dios. Y si lo quieres decir en hebreo, las besudas cajeulá del Malchut Hashem. Ese es el mensaje que yo tengo que proclamar, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios que dice que hay salvación en Dios a través de la sangre vertida en la cruz del Calvario, en la sangre de Cristo Jesús, o Rebemeleja, Onay, Yahshua, Hamashiach. En esa sangre preciosa hay salvación. No necesitas hablar hebreo. Se lo puedes saber esto, de tener algo de conocimiento de hebreo, para que cuando tú hables con un judío, le puedas decir que Jesús, que Yahshua es el Mesías. Poder mostrarle a través de las escrituras que Yahshua es el Mesías. Poder hablar con cualquier persona y decirle que Jesucristo es el Señor. Que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Mi pregunta es, ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Estamos en la presencia del Señor? ¿Hemos ido a su presencia? ¿Hemos entrado en su presencia? ¿Hemos hablado con Él? ¿Sabemos en qué lugar estamos? ¿Hemos entendido que el Señor conoce nuestra condición? ¿Que el Señor nos ha llamado con un propósito de ir a llevar el mensaje del Evangelio del reino de Dios a todas las naciones? ¿O estoy yo confiado en mi salvación? Tomando mi talento, tomando la mina que el Señor me dio, tomando el talento que Dios te dio. Tenemos este talento y lo hemos envuelto en un pañuelo, lo hemos envuelto en un talit o lo hemos envuelto en cualquier otra cosa. Y ya sabemos que nosotros somos salvos, es que yo amo la palabra de Dios. ¿Cuánto amo tu Torah? Y la tenemos aquí envuelta. ¿Y los que están allá? Los que están afuera, los que están perdiéndose en el mundo por causa del pecado. ¿Qué? Quizás haya alguno ahorita, en este momento, que ni tan siquiera tiene este talento. Ni tan siquiera ha recibido el mensaje de salvación. Quizás haya alguna persona que en este momento esté viendo este video por casualidad, pero no le ha entregado su vida al Señor. Quiero decirte que tú necesitas entregarle tu vida al Señor. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a entregar su vida por judíos y por gentiles. Él vino a entregar su vida por toda la humanidad. Pero para que nosotros podamos ser salvos, necesitamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo, a Rebemeleja, Adonai Yahshua Hamashiach, en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro único y suficiente Goel. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Abba, nadie viene al Padre si no es por Él. Si tú aún no has entregado tu vida al Señor y quieres hacerlo en este momento, yo te invito a que lo hagas. Si tú eres una persona que ya le entregaste tu vida al Señor y no estás trabajando en la obra de la predicación del Evangelio, yo te invito a que lo hagas. Yo te invito.
Aquella persona que quiere entregarle su vida al Señor, yo quiero decirte, y aquella persona que todavía no está trabajando en la obra y ya es salva, quiero decirte, eso es día de salvación, el día que el Señor ha escogido para darte a ti la victoria. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si no le has entregado tu vida al Señor, simplemente hacer una oración de fe, creyendo que Jesucristo es el Señor, que Adonai Yeshua Mashiach es el Goel, entregarle tu vida y pedirle al Señor que entre en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Solamente tienes que hacer una pequeña oración de fe que te voy a proponer en este momento. Si quieres repetirla después de mí, lo puedes hacer. Y si tú aún no estás trabajando también, yo te invito a que ores y le pidas al Señor en este momento que Él tome control de tu vida para ir a predicar el mensaje. Solamente cierra tus ojos y dile en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te pido que me perdones, entre a mi corazón, lava mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vieja manera de vivir, tu vieja manera de ser, y ahora ha hecho de ti una nueva criatura. Hemos llegado al final de una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yael Adonai panav eleja bijuneja, Ish Adonai panav eleja vayashem deja shalom. Y será hasta la próxima ocasión cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Bendiciones para todos. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Shalom Barajá, que el Señor les continúe bendiciendo, paz y bendición para cada uno de ustedes.